Muy buenos días, jóvenes del cuarto año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta clase de formación ciudadana, siguiendo con el tema de funcionamiento que tiene que ver con el mundo laboral y el mercado del trabajo, ya hemos visto cómo ha evolucionado históricamente los derechos laborales. En la clase anterior habíamos analizado el Código del Trabajo, pero en el día de hoy vamos a analizar las características más importantes del mercado laboral. Sí, jóvenes, vamos a hablar sobre este mercado laboral, sus características desde el punto de vista efectivamente del empleador y del empleado, y cómo este mercado laboral conlleva a la inserción final de los jóvenes que analizaremos en la clase de la próxima semana. El objetivo de la clase de hoy es analizar las características del mercado laboral. Para ello, vamos a efectivamente analizar lo que tiene que ver con las características más importantes de este mercado del trabajo, que en realidad es un mercado que se abre a todo lo que ustedes a lo mejor han conocido, o han escuchado hablar sobre sus padres, sus hermanos mayores, tíos o familiares, pero que ustedes están en proceso de recién entrar a este mercado del trabajo. Así que todas sus características generales y particulares las vamos a ver en esta presentación. En primer lugar, vamos a analizar el concepto de el mercado laboral. ¿Qué significa entonces la palabra mercado laboral? ¿Ya? Es el espacio, contexto o situación donde en el que se ofrece y se demanda trabajo. Todo ese espacio se conoce como mercado laboral. Está formado por las oportunidades de empleo que se presenta en determinado contexto y el conjunto de recursos humanos disponible para ejercerlo. Es decir, cuando se ofrece y cómo, ¿verdad? El recurso humano, es decir, los trabajadores, están disponibles para ejercerlo. Eso lo vamos a ver. Está constituido por las oportunidades de empleo. Yo, ¿verdad? Tengo una oportunidad de empleo, lo tomo y puedo entonces entrar ya al mundo laboral. Antes de eso, tengo que estar en este llamado mercado laboral. Esta asume ciertas características en función tanto de la oferta de empleos como la demanda de emplearse. Y para ello vamos a analizar cada uno de estos factores en las siguientes situaciones. En primer lugar, vamos a ver en el ámbito de la oferta mayor que la demanda, desde el punto de vista de la empresa. ¿Ya, jóvenes? La situación de disponibilidad del empleo. A veces hay más ofertas de empleo, es decir, lo que entregan las empresas, lo que entregan las fábricas, lo que entregan las industrias por parte de las empresas que los candidatos que se presentan. En este contexto, el mercado de trabajo asume las siguientes características, ¿ya? Recuerden, estamos hablando desde el punto de vista de la empresa que ofrece el empleo, ¿ya? Veamos entonces esas características. En lugar, letra A, las convocatorias para selección de trabajadores no atraen candidatos un número suficiente. Esa es una característica cuando, ¿verdad?, hay más ofertas de empleo. B. Los criterios de selección no se hacen menos exigentes. ¿Ya, chiquillos? Es decir, para poder optar a uno de estos puestos de trabajo, las exigencias son menores. C. Las ofertas de salarios ofrecidos a los pocos candidatos que se presentan tienden a elevarse, ¿verdad? Aunque no lo crean, a lo mejor hay muy pocas personas que puedan ocupar esos puestos, entonces el sueldo, el salario que ellos van a recibir se elevan para así atraer a estos trabajadores. Letra D. Hay competencia entre las empresas que utilizan el mismo mercado de mano de obra. En este sentido, las empresas tienden, ¿verdad?, a competir. Empresa A ofrece, imaginemos, un sueldo mayor y empresa B, en vista de ese sueldo, lo sube un poco más. Eso garantiza efectivamente que los trabajadores puedan optar a una u otra empresa. Y E, los candidatos seleccionan, por eso estoy mencionando, y escogen las empresas que le ofrecen mejores condiciones de trabajo y salario.
Aquí en este sentido se hace una salvedad, ¿verdad? Yo puedo entonces elegir, no es que yo espere que me llamen, sino que yo elijo porque la empresa necesita a ese trabajador en el puesto que obviamente se están disputando. Al respecto, una segunda característica es cuando en el mercado existe una oferta equivalente a la demanda. Hay una situación de equilibrio entre el volumen de la oferta, lo que entrega la empresa, y el número de candidatos que se presentan. Al respecto, las características generales son en particular las mismas en el ámbito de lo que estamos analizando y lo que vamos a analizar a continuación. No hay características sobre esto, sino que hay una equidad, ¿ya? Por lo tanto, una tercera gran característica cuando existe una oferta menor que la demanda, es decir, cuando las empresas, en este sentido, hay más candidatos buscando empleo que puestos suficientes en las empresas, ¿ya? Recuerden desde el punto de vista de la empresa, del empleador. En este contexto, el mercado laboral asume las siguientes características. Veamos las características cuando hay una oferta menor que la demanda. La primera característica, letra A. La convocatoria para la selección de trabajadores atrae gran cantidad de candidatos. B. Los criterios de selección serán más exigentes. Aquí la empresa, ¿verdad?, tiende a exigir más porque existe una mayor demanda por ese puesto de trabajo. Por eso la selección es más exigente. C. Las ofertas de salarios iniciales que se presentan tienden a sufrir una sensible baja. Como hay muchas personas que quieren trabajar, los sueldos que ofrece el empleador, que ofrece la empresa, tiende a la baja y baja demasiado. Y D, hay una mayor competencia, ya no de las empresas, sino de los candidatos que se presentan y se manifiesta principalmente en la propuesta de salario. Un trabajador propone un sueldo, mientras que en la otra característica era efectivamente que era la empresa la que proponía, ahora solamente es el empleador que propone un sueldo al año, para efectivamente elegir al que más le convenga al empleador. Pero también existe lo contrario, que es el mercado del recurso humano. Es decir, ustedes, los futuros trabajadores, todo lo que conlleva al trabajador, al, em- al, em- al obrero, ¿verdad? Al profesional, estamos hablando de todos los comerciantes o que quieran, ¿verdad?, entrar al mundo laboral, todos ellos conllevan lo que se conoce como el mercado del recurso humano y está constituido por las personas que buscan trabajo. Y este adquiere determinadas características en función de la oferta de empleo o la oferta de emplearse y la demanda de los empleados, ¿ya? Que vamos a analizar a continuación. Pero desde ahora, desde el punto de vista del mercado del recurso humano, es decir, las personas que quieren trabajar. Desde este punto de vista, existe una oferta mayor que la demanda, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Hay una situación de disponibilidad de candidatos y hay más ofertas de candidatos que la búsqueda por parte de la empresa. Hay más personas que quieren trabajar en un determinado rubro de la actividad económica y esto se conlleva a mencionar que existe una oferta mayor que la demanda. Esto conduce a las siguientes consecuencias, ya no para la empresa, sino consecuencias para los candidatos. Veamos estas dificultades o consecuencias. Letra A, dificultad para obtener empleo. Efectivamente, muchas personas que están buscando ese puesto de laboral, entonces se dificulta poder obtener el empleo. Letra B, las empresas dejan de desarrollar estrategias de reclutamiento y sus exigencias son mayores. Es verdad, efectivamente, ya no hay una especie de estrategia para poder captar a sus trabajadores, pero sí se hacen más exigentes en la selección principalmente. Y una persona, ¿verdad?, tiende a no conseguir ese empleo. C. La competencia entre los candidatos es muy exigente y no tiene opción de seleccionar, ¿ya?
La exigencia es mayor, yo me enfrento codo a codo con otro candidato y la selección, ¿verdad? Es menor, no hay una forma de seleccionar de esta manera. Y letra D, las empresas dejan de utilizar el salario y los beneficios para intensificar el reclutamiento. Es decir, en este ámbito, jóvenes, efectivamente el trabajador va a realizar lo que fuese para poder entrar a ese puesto laboral. Entonces la empresa ya no va a ofrecer un salario y tampoco beneficios, porque eso lo ve el mercado, lo que cuesta el mercado en general. Y eso hace que un trabajador desesperado pueda ni siquiera elija o se entera después cuánto va a ganar. ¿Ya? En este tipo de mercado también hay un equilibrio equivalente a la demanda. Es decir, hay una situación de equilibrio entre el volumen de la oferta de candidatos y el número de oportunidades de empleo que surgen en las empresas. En los dos ámbitos esto es muy raro, pero se da, principalmente por temporadas. Así que ustedes tienen que restar y sumarle a las dos siguientes características, al 1 y al 3, para poder entender a qué se debe esta oferta equivalente a la demanda. Y la tercera tiene que ver entonces, obvio, por una oferta menor que la demanda. La situación de disponibilidad de empleos es mayor. Hay más oportunidades de empleo a disposición de los candidatos que los recursos humanos disponibles. En este sentido, hay una enorme facilidad para conseguir empleo. Letra B. Las empresas desarrollan una serie de estrategias de reclutamiento para conseguir ese recurso humano. Y obviamente es más fácil para nosotros obtener ese puesto de trabajo. Las exigencias de las empresas se hacen más flexibles, no se hacen tan exigentes. Y los candidatos seleccionados, o los candidatos seleccionan y escogen las empresas que les ofrecen mejores condiciones laborales. Es como lo óptimo, ¿verdad? Si yo soy un profesional, que efectivamente yo opte entonces por la empresa en la cual yo quiero ir. Chiquillos, esto conlleva a tendencias y características del mercado laboral que efectivamente es amplio en ese sentido. Ustedes ahora tienen la oportunidad de enterarse cuáles son los pros y cuáles son los contras de este gran mercado laboral. A partir de estas características que acabo de mencionar, vamos a ver que efectivamente la mayoría del mercado laboral tiende a la actividad terciaria de la economía, que se denomina terciarización del mercado, es decir, en el sector de comercio, en el sector de servicios. Por lo tanto, el grueso de la población va a trabajar en este sentido. Y si ustedes conocen las características de este mundo laboral, van a poder elaborar estrategias para poder, en primer lugar, estudiar siguiendo las tendencias del mercado laboral y así saber qué empresa necesita de esa mano de obra para hacer más fácil la llegada a este mundo laboral. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Recuerden que esta clase será evaluada en una interrogación la próxima clase Zoom. Y si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda, es en esa clase el momento justo para poder aclarar todas las dudas que se expresan, ¿verdad?, a través de esta clase online. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Me despido desde acá y espero que pueda verlo en la próxima ocasión. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.